La palabra de Dios la leemos en Hechos 19:32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y lo más no sabían por qué se habían reunido. Amén. Aquí nos está hablando respecto al conflicto que hubo en Éfeso. Recordemos que Pablo estaba predicando el Evangelio y se levantaron unos artífices que vendían dioses hechos por ellos. Y como Pablo estaba predicando de que no creyeran en los dioses hechos de manos de hombres, sino que creyeran en Dios, que creyeran en Jesús, estos artífices se levantaron, ¿verdad? Quisieron arrestar a Pablo, pero vemos que todo el pueblo estaba reunido, dice, y que estaban reunidos en el teatro, donde ellos fueron a acusar a los que predicaban el Evangelio. Y vemos aquí que hubo gran confusión en el pueblo, porque entonces al escuchar a los artífices, ellos no sabían a quién creer, no sabían qué creer, si creer a Pablo que predicaba de Jesucristo o creer a los artífices que estaban hablando de que debían seguir adorando a su diosa Diana, que era, según ellos era la diosa de toda Asia. Y vemos aquí que esto nos está hablando acerca de la confusión que puede llegar a la vida de un cristiano en cierto momento por falta del cimiento de la palabra, del fundamento y de un encuentro con Jesús. Esto ocurre mucho dentro del pueblo de Dios. Hay personas que están confundidas y es más notorio cuando nosotros los vemos en un conflicto de forma externa. Bueno, cuando dos personas tienen un conflicto y bueno, ya hay que dividirse a un bando o al otro. Bueno, ahí podemos ver la confusión en las personas cuando no saben por quién decidirse o por qué decidirse. Pero esto también ocurre dentro de nosotros. A veces hay confusión en nosotros porque Dios nos está hablando conforme a su palabra, cómo debemos de vivir, pero en nuestro interior no queremos aceptarlo, no queremos, vamos a decir así, someternos a esa manera de vivir, no que no nos parece que es lo que nos conviene a nosotros según nuestras metas o nuestros intereses. Y ahí entra la confusión. Ahí puede entrar un espíritu de confusión cuando nosotros no sabemos por qué dividirnos, o sea, no tomamos la decisión de qué vamos a seguir, de a qué le vamos a decir sí, sino que siempre estamos entre, bueno, yo creo esto, pero también creo aquello, sí, yo creo la sana doctrina, pero también me parece bien que entren algunas cosas del mundo, porque bueno, por la nueva generación. Entonces, en esa doblez, ahí entra el espíritu de confusión. Cuando una persona no es firme en su convicción, entra el espíritu de confusión. Cuando una persona pelea dentro de él por sus intereses que batallan contra la voluntad de Dios o sus deseos carnales, entra el espíritu de confusión. Entonces vemos cristianos que viven a medias, que viven una vida a medias. Ellos viven, ellos oran, ellos adoran, pero entonces no entregan su corazón a Cristo, no entregan su vida a Cristo, porque en ellos hay un conflicto de intereses y ahí entra la confusión. Y ese estado de confusión, ese espíritu de confusión hace que las personas se mantengan desenfocadas, sin dirección. Ellos se mantienen ahí, pero no van hacia ningún lugar, no tienen una dirección, un sentido, un propósito firme de, bueno, yo en Dios voy a hacer esto algún día, o yo sé que Dios está hoy obrando en mí para llevarme a hacer tal ministerio, para llevarme a tal lugar. No tienen esa dirección, no tienen ese enfoque, porque están en confusión. Todavía ellos no se deciden de qué realmente es lo que quieren en Dios. Y esta confusión viene por la falta del cimiento de la palabra. Cuando una persona no tiene la palabra de Dios y no ha tenido un encuentro con Jesús, es fácil ser confundido. Ser confundido por los deseos propios, por las falsas doctrinas, ser confundido por lo que llama la atención, por lo que es la tendencia. Si una persona no es firme en su fundamento, es fácil que entre la confusión, y debemos tener cuidado porque hoy en el mundo hay mucha confusión, hay muchas doctrinas desviadas
simplemente porque a alguien le pareció, porque un día se sintió bien y lo hizo y funcionó así, y ya piensa que eso es correcto delante de Dios, y no es así. No es así. Tenemos que ir a la Biblia. Por eso, para nosotros poder derribar esa confusión, ese espíritu de confusión, necesitamos la palabra de Dios y tener un encuentro con Jesús en oración, conocer a Jesús. Porque hoy en día hay muchas áreas, hay muchas corrientes que son de confusión, y nosotros como hijos de Dios debemos aprender a identificar qué es aquello que nos quiere confundir. Si hay confusión dentro de ti, no te quedes así, no te quedes ahí pensando, bueno, me parece que es así. No, busca el conocimiento para que seas libre. Busca el conocimiento en la palabra de Dios. Si hay un tema en el cual tú no estás seguro, busca un estudio bíblico respecto a esto, que sea con la palabra. Comienza a leer tu Biblia y comienza a pedirle en oración al Señor que te aclare eso, porque cuando uno vive en confusión, simplemente vive estancado, aunque esté dentro de la iglesia, pues vive estancado, nunca llega a cumplir el propósito de Dios porque está errado. Así que busca la claridad de tu espíritu, desecha y echa fuera todo espíritu de confusión de tu vida, y toma en tus manos la palabra de Dios, porque ella es la que te va a dar claridad y dirección. Dios te bendiga.